La mujer que construyó el invierno. Nadie en el valle recordaba cuando había llegado. Solo la vieron un martes de julio cargando tablones con las manos envueltas en trapos, construyendo algo que ninguno entendía todavía. Lo que sí grababan era la risa. La risa que empezó ese mismo verano y que duró meses. Hasta que llegó el frío. Hasta que llegó la noche en que todo cambió. Pero eso vino después. Primero vino ella. Annie tenía 42 años cuando llegó al valle con un niño de 7, 2 bueyes cansados y un mapa que mentía. Su marido llevaba 9 meses enterrado en tierra ajena. Su casa anterior ya no era suya, el casero se la había quitado 6 meses después del entierro, con una sonrisa torcida y 2 semanas de plazo para desaparecer. Vendió su anillo de boda para comprar el mapa. Vendió lo que quedaba de su vida anterior para comprarse una nueva. El mapa promete inviernos suaves en el oeste. El valle le prometió exactamente lo contrario, las heladas allí llegaban en septiembre, brutales y sin aviso. El río que corría junto al terreno que eligió se congelaba tan profundo que podías caminar sobre él sin escuchar ni un crujido. Los vecinos la miraron llegar y eligieron terrenos altos, alejados del agua, con suelo firme. Annie eligió el suelo más blando, el más cercano al río. Le dijeron que le pudriría los cimientos. Que estaba cometiendo el error de alguien que no sabe lo que hace. Ella no respondió. Su vecino más cercano, Tom Buster, fue el primero en acercarse con su opinión no solicitada. Cruzó el camino con las manos metidas en los tirantes y le dijo que necesitaría su nombre para sobrevivir al noviembre. Que nadie en ese valle había sobrevivido solo. Annie levantó la vista una sola vez y respondió apenas 3 palabras: yo no soy nadie. Él se rió. Todos se rieron. Ese verano, mientras las familias del valle apilaban leña en cobertizos anchos y orgullosos bajo tejados inclinados, Annie hacía algo que nadie entendía. Cada tronco que parte desaparecía escalera arriba. No construyó un cobertizo. Construyó otra cosa, algo que nadie había visto antes, algo que desde afuera parecía un error de construcción, un tejado demasiado horrible, demasiado pesado, demasiado raro para tener sentido. 2 hombres a caballo se detuvieron un mediodía solo para reírse de ella. Uno se inclinó casi soltando las riendas mientras señalaba la cabaña. El otro escupió tabaco al polvo y sacudió la cabeza. Una mujer que pasó en carro le gritó que la leña iba en un cobertizo. Otra dijo que iba a cocinar su propio techo. Annie levantó la hacha de nuevo y la bajó limpia por el centro de otro tronco. ¿Sabes lo que estaba construyendo en realidad? Porque nadie lo supo durante meses. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde para reírse. Lo que el valle veía desde afuera era un tejado extraño, demasiado horrible, demasiado torpe. Lo que Annie había construido por dentro era una bóveda oculta. Una cámara de almacenamiento sellada contra la lluvia, forrada con corteza de roble y arcilla, con estantes estrechos tallados a mano donde cada tronco curado encajaba con precisión, como cajones dentro de una pared invisible. Bajo el piso del desván había instalado tuberías delgadas de cobre rescatadas de una mina abandonada cercana. Las tuberías pasaban junto a la chimenea. El calor de los fuegos de cocina subía por esos canales, secando la leña lentamente desde abajo. No era solo almacenamiento. Era almacenamiento inteligente. Mientras el valle apilaba leña al aire libre y rezaba para que el invierno llegara tarde, Annie estaba construyendo algo que nadie había intentado antes, un sistema. Silencioso, invisible, diseñado para funcionar cuando todo lo demás fallara. Y el invierno llegó temprano. La primera helada golpeó en septiembre, más fuerte de lo esperado. Los huertos se marcharon de una noche a la mañana. La tienda general se quedó sin mantas en 2 días. Los hombres corrieron a cubrir sus pilas de leña con lonas. Annie se sentó en los escalones del porche con James acurrucado a su lado. El niño miró el cielo pálido y preguntó en voz muy pequeña si se iban a congelar. No, dijo ella, vamos a estar bien, y entonces llegó octubre. El cobertizo de Tom Buster fue el primero en caer. Una tormenta húmeda llenó el tejado de aguanieve pegajosa que pesaba como cemento. El tejado se hundió una madrugada y para la mañana toda la pila de leña estaba enterrada en lodo. El moho se está extendiendo en los días. Tom llegó pisoteando a la puerta de Annie con el sombrero calado y la cara roja, preguntando si tenía leña seca de sobra. Ella dijo que tenía lo que necesitaban, no mucho más. Él miró hacia arriba, al tejado grueso, y gruñó diciendo que apostaba a que ya se había empapado. Ella no respondió. Para noviembre, otros 2 cobertizos habían fallado. Uno podrido desde el suelo. Otro tomado por ratones. La lluvia llegaba cada semana. La nieve bajó de las crestas altas antes de lo esperado. El viento arrancaba tablas sueltas y hacía temblar las contraventanas. Pero el tejado de Annie no se hundió. Dentro de su cabaña, las paredes estaban calientes al tacto.
El calor del fogón subía por los canales de cobre, secando la leña oculta arriba. La nieve se deslizaba limpia de las tejas salientes y nunca tocaba la pila debajo. James jugaba cada tarde junto a la chimenea, donde el calor fluía constante y suave. Entonces llegó la ventisca. Golpeó a mediados de diciembre sin aviso. 90 centímetros de nieve en una sola noche. Los graneros desaparecieron bajo montones blancos. Los árboles se quebraron como huesos frágiles. Un hombre murió intentando llegar a su cobertizo en la oscuridad. Annie subió su fogón una sola vez ese día. Solo una. El calor consume horas. Antes de dormir sacó un solo estante de leña del desván, cada tronco seco y fragante, que prendió rápido y ardió limpio. Por primera vez desde que había llegado al valle, durmió sin miedo. Pero aquí quiero que pienses algo. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien prepararse en silencio mientras el mundo se ríe? ¿Y cuántas veces ese silencio resultó ser la respuesta más poderosa de todas? Déjame un comentario contándome si conoces a alguien así, alguien que construyó cuando nadie miraba. Cuando amaneció, el valle parecía roto. Los vecinos comenzaron a visitar. Algunos disfrazando su necesidad de curiosidad, otros con honestidad directa. Necesitamos leña seca, susurró una mujer, la nuestra se acabó. Annie abrió la puerta a medias. Preguntó en voz muy baja qué había pasado con toda la risa. Nadie respondió. Y aún así ella abrió más la puerta. Dio leña con cuidado, midiendo, contando. La esposa del comerciante llegó temblando sin sombrero y con guantes delgados. Toda la nuestra se fue, susurró. Annie le dio 3 brazadas de roble seco. La mujer quiso pagar con un broche de plata. No, respondió Annie suavemente. Solo quémala abajo. Luego vino la maestra. Luego un viejo trampero. Luego una madre con 3 hijos de mejillas rojas y ásperas. Pero la bondad que Annie sembraba no se multiplicaba al mismo ritmo en que desaparecía la leña. Y el frío no cedía. Los rumores empezaron a cambiar de forma. Ya no eran burlas, eran algo más oscuro. Por las noches comenzó a notar huellas alrededor de la cabaña. Nunca cerca de la puerta, solo rodeando las paredes, dando vueltas en la nieve y desapareciendo en la oscuridad. James las vio también y le dijo a su madre con esa calma de niño que no termina de entender el peligro: mamá, solo dan vueltas y vueltas. Annie trancó la puerta esa noche y permaneció el hacha cerca del hogar. Para enero, el humo de leña húmedo llenaba el valle. Espeso y agrio. Los niños tosían. Los hombres miraban troncos inútiles que no prendían. Las familias quemaban muebles, postes de cercas, cualquier cosa que pudiera encenderse. Y los susurros se volvieron palabras directas que viajaban de boca en boca entre el frío: tiene casi 20 cordones allá arriba. Está sentado en el calor mientras el resto nos congelamos. No tiene hombre ni perro. Mi hacha, ¿qué nos detiene? El primer hombre que lo intentó llegó a la oscuridad. Eran las 2 horas después del atardecer cuando Annie oyó el sonido sobre su techo. Un crujido agudo. Luego un raspado lento por las vigas. James dormía bajo una manta gruesa de búfalo. La tetera en el fogón silbaba suavemente. Annie quedó inmóvil. Escuchando. Otro raspado. Más lento esta vez. Cuidadoso. No grité. No fue hacia la puerta. Tomó el atizador de hierro junto al hogar. La hacha estaba del otro lado de la habitación pero el atizador estaba más cerca, y subió sin ruido por la trampilla del desván hacia la oscuridad. La cámara bajo el tejado estaba fría pero no helada. El calor de las tuberías mantenía el aire seco lento. Podía ver el contorno tenue de los troncos apilados. Y al fondo, cerca del panel de acceso estrecho que había construido para reparaciones, una sombra se movía. Annie no dudó. Se lanzó hacia adelante y clavó el atizador a través del pestillo desde dentro. Luego toque con el hombro contra la viga. La madera crujió. Un grito rasgó la noche, seguido de un golpe sordo deslizándose por las tejas. El silencio volvió. Se quedó allí varios minutos con el corazón golpeando fuerte, escuchando. Nada llegó. No mucho. Solo lo suficiente para saber que quien fuera, recordaría. No fue al pueblo. No preguntó. Y cuando alguien llamó 3 días después de preguntar si había visto algo extraño, simplemente negó con la cabeza. El frío siguió apretando. Para finales de enero, la mayoría de las familias no tenían leña utilizable. Algunos se apiñaron en la casa de la iglesia. Otros cavaron refugios en bancos de nieve. Una familia intentó quemar turba y casi se asfixia. El tejado de Annie estaba casi vacío ahora. Solo quedaban unos pocos estantes. Entonces llegó la peor noche de todas.
La temperatura descendió tan profunda que hasta la escarcha se agrietó. La nieve dejó de caer. El aire se sentía muerto. Las tuberías se reventaron en casas por todo el valle. Las gallinas se congelaron donde estaban. Annie yacía despierta junto a James, escuchando el silencio presionar contra las paredes. Entonces llegó un golpe suave. No un martilleo. Sin gritos. Solo un toque gentil. Se levantó lentamente y apoyó la mano en el pestillo. Una voz delgada susurró desde afuera: «Señora, por favor. Abra la puerta una pulgada». Una chica estaba allí, de no más de 16 años, sosteniendo a un bebé envuelto en sacos de grano. Sus labios eran blancos. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que apenas podía hablar. Annie las metió dentro sin decir palabra. Al amanecer, la chica le dijo su nombre. Marta. 17 años. El bebé era su hermano Caleb. El resto de su familia no había sobrevivido la helada. Annie les dio caldo. Las envolvieron en lana. Quemó un estante más de nogal seco esa noche. Para febrero, le quedaban 20 troncos. James lo notó primero y lo dijo con esa calma extraña de los niños que confió en su madre aunque no entiendan el peligro: «Mamá, la pila casi se acabó». Ella miró las pocas piezas apiladas sobre el hogar y respondió suavemente que no se iban a congelar. Pero el peligro había cambiado de forma. Los rumores ya no eran solo envidia. Se habían convertido en acusación. La palabra que más le dolió fue una sola: acaparadora. La oyó una mañana junto al arroyo y la sintió cortarle más profundo que cualquier insulto anterior. Esa noche, 5 hombres marcharon por su sendero con linternas. Un sexto arrastraba un trineo con una palanca y un hacha. Marta los vio desde el desván y susurró el nombre de Annie con terror. James despertó llorando antes del primer golpe en el porche. Annie no discutió. No luchó. Levantó la alfombra junto al hogar y abrió la trampilla oculta debajo. Meses antes había excavado un espacio bajo el piso de la cabaña, forrado con lana y aserrín para aislarlo. Empujó a James y Marta con el bebé al interior y lo siguió. La puerta de arriba se hizo añicos. Las botas pisotearon el piso de la cabaña. Los muebles se estrellaron. La palanca presiona las vigas de arriba. Subieron al desván. Golpe tras golpe. Destrozaron los estantes vacíos donde antes había estado la leña. Luego silencio. «No le queda nada», gruñó a alguien. Lo quemó todo. Cayó una linterna. El aceite se derramó. La llama brotó. Annie olió el humo antes de sentir el calor. La cabaña se llena de luz naranja. El fuego trepó por las paredes y rugió a través de las vigas del tejado. Empujó a los niños más adentro del espacio de arrastre y cerró la trampilla de golpe. Luego salió gateando al cuarto en llamas y corrió al barril de agua. Vertió lo poco que quedaba sobre la abertura de la trampilla para protegerla del fuego. Su abrigo se prendió. Tropezó hacia afuera y se desplomó en la nieve mientras el frío tragaba el calor de su cuerpo. Cuando despertó, había amanecido. El fuego había muerto en la nieve. Su tejado había desaparecido. Su desván destruido. Las tuberías inteligentes y la cámara oculta reducidas a vigas negras. Pero el espacio de arrastre aún resistía. Abrió la trampilla con manos temblorosas. 3 pares de ojos la miraron desde el espacio oscuro lleno de humo. Vivos. No les quedó leña. Pero bajo el piso, envueltas en lana, estaban las piedras pesadas que Annie había calentado durante las últimas quemas. Aún irradiaban calor suficiente. Suficiente para durar. Suficiente para mantener la respiración en pulmones pequeños. Suficiente para mantener viva la esperanza. El valle vio las ruinas al mediodía. Nadie rió esta vez. Las vigas negras sobresalían de la nieve como costillas. El tejado que una vez ocultó la bóveda había desaparecido. Los estantes construidos a mano eran ceniza. El humo se elevaba fino al cielo pálido. Tom Baxter fue el primero en avanzar. No la miró a los ojos. «No quisiéramos que llegara tan lejos», murmuró. Annie estaba envuelta en un abrigo chamuscado con Marta a su lado sosteniendo a Caleb, y James aferrado a su falda. Su rostro estaba marcado por las lágrimas y el humo, pero su espalda estaba recta. «Quisieron tomar lo que no era suyo», dijo en voz baja. Nadie discutió. Los hombres que habían llevado linternas la noche anterior no estaban a la vista, pero todos lo sabían. El frío no había roto. La helada aún sujetaba el valle. Y la única cabaña que había resistido más fuerte estaba ahora medio destruida. Pero Annie y los niños estaban vivos. Tom miró las ruinas por un momento largo.
Luego la miró a ella directamente por primera vez, no con curiosidad, no con burla, sino con algo que parecía a la vergüenza. ¿Qué necesitas?, preguntó. Era la primera pregunta honesta que le había hecho desde que llegó. Annie miró las ruinas. Luego miró a la gente reunida, rostros huecos por el hambre, ojos rojos por el humo y la vergüenza. Madera, dijo. Arcilla. Estaño. Y manos. No hubo risas. Al atardecer comenzó a aparecer tablas junto a las ruinas. Nadie dijo de dónde venían. Clavo siguió. Lonas. Cuerda. Una pequeña pila de ladrillos de la casa de la iglesia que se había agrietado en la helada. No era caridad. Era penitencia. Trabajaron en silencio. Hombres que una vez se habían burlado arrastraban vigas por la nieve. Mujeres sellaban arcilla entre troncos con manos rojas y agrietadas. Marta hervía sopa aguada sobre un pequeño fuego entre piedras. Annie dirigía cada paso. Levanten más alto, decía. Doble las vigas aquí. Dejen espacio bajo el piso. Nadie cuestionó. La nueva cabaña se alzó lentamente de las cenizas. Esta vez el tejado era más fuerte, de doble pendiente. Bajo él, un núcleo hueco forrado con arcilla y láminas delgadas de estaño para guiar el calor hacia arriba. La chimenea corría por un canal de piedra para que el calor viajara antes de escapar. Los estantes del desván eran más profundos, sellados herméticamente. No era solo una casa. Era una lección tallada en madera. Peter Handley se acercó una tarde, sombrero en mano, y le preguntó cómo había hecho circular el calor por el tejado sin ahumar el lugar. Annie tomó un pedazo de tiza y se arrodilló en la nieve. Dibujó líneas en la tierra. El calor sube, dijo. No lo combates. Lo guías. Más vinieron después. Cada semana alguien pidió ver los canales de ventilación, medir la profundidad de los estantes, aprender a sellar corteza con arcilla para que la pudrición no se filtre. El valle comenzó a copiar su diseño. Primero en silencio. Luego abiertamente. Tom reconstruyó su cobertizo con piso elevado y tejado aislado. La nueva cabaña de la maestra tenía vigas huecas para almacenamiento seco. Hasta la tienda general agregó un desván cubierto para leña apilada sobre el suelo. Nadie se rió más. La primavera no llegó suavemente. Las aguas de inundación llegaron rápidas cuando la helada finalmente soltó su agarre. Cobertizos débiles se derrumbaron en el lodo. El moho explotó en los sótanos. Pero la nueva cabaña de Annie se mantuvo alta, elevada sobre suelo húmedo, tejado sellado herméticamente. James la llamó el sombrero cálido. Funcionó. Marta se quedó durante el deshielo. No habló de irse. Cargaba agua, plantaba semillas tempranas, mecía a Caleb por las noches. No los unía la sangre. Los unía el fuego y la supervivencia, que a veces es más fuerte que cualquier linaje. Una tarde de primavera, Nora, la hija mayor de la esposa del comerciante, llamó suavemente a la nueva puerta de Annie. Oí lo que hizo, dijo. Por mi madre. Por otros. Annie se hizo a un lado. Entra, respondió. Para el verano, el valle se veía diferente. Los tejados eran más horribles. Las pilas de leña más altas y más secas. Las chimeneas estaban coronadas con estaño para evitar la lluvia. El herrero comenzó a fabricar mejores collares de tiro. La tienda general abastecía cal para sellar mortero. No lo llamaban el diseño de Annie. Pero todos sabían de dónde venía. A finales de agosto, el predicador visitó con el sombrero en la mano y le dijo que estaban terminando el nuevo salón del pueblo y que les gustaría que hablara, que les enseñara lo que había aprendido. Annie miró hacia la cresta donde la nieve aún se aferraba en la sombra. No quiero hablar, respondió. Pero les mostraré. El salón del pueblo se alzó con vigas anchas y un tejado hueco aislado. El calor de su fogón viajaba por canales forrados de arcilla antes de salir por la chimenea. Bajo el piso dejó espacio para almacenar calor. Se convirtió en más que un lugar de reuniones. Se convirtió en un refugio. Cuando el primer viento frío de la nueva temporada barrió a mediados de septiembre, nadie entró en pánico. Estaban preparados esta vez. Annie se había apilado 10 cordones antes de la helada. 5 en el tejado. 2 bajo el piso. 1 en el espacio de arrastre. El resto sellado en contenedores contra la pared trasera. Cada tronco probado por secuencia. Cada estante medido. Tom trajo un barril de manzanas a su porche una tarde. Las dejé sin decir nada. Luego se quedó allí con las manos en los tirantes igual que la primera vez, pero sin la sonrisa de antes. Tenía razón, dijo en voz baja, sobre el tejado.
Ella sintió una vez y tomó el barril. Mi esposa dice gracias, añadió. Eso fue suficiente. El día antes de la primera nevada, James apiló ramas detrás de la cabaña. Annie le preguntó por qué no las tiraba en la caja de almacenamiento. El niño respondió sin dudar, se humedecerían. Y necesitaremoslas rápido. Ella molesta. Ese niño había aprendido a pensar como ella. Esa noche la tormenta llegó de nuevo. El viento huyó por el valle haciendo temblar las ventanas y amontonando nieve contra las puertas. Pero las chimeneas humeaban constantes y limpias. Los tejados resistieron firmes. Nadie corrió por la nieve rogando leña seca. Los niños durmieron calientes. Marta meció a Caleb junto al hogar. James soñó arriba en el desván. Bajo el piso, el calor almacenado en ladrillo y piedra brillaba suavemente durante la noche. Annie se sentó junto a la ventana y vio caer la nieve como plumas contra la oscuridad. No sentí orgullo. No sentí ira por lo que le habían hecho a su cabaña. Se sintió seguro. Por primera vez en años, la tormenta afuera era solo clima. Nada más que clima. En la primavera, el pueblo adoptó nuevas reglas de construcción. Almacenamiento de leña elevado. Tejados aislados. Calor guiado por arcilla y piedra antes de salir por la chimenea. No nombraron las reglas por ella. No lo necesitaban. Todo el mundo sabía de dónde venían. La viuda a la que una vez burlaron por esconder leña en su tejado había cambiado el valle para siempre. No gritando. No con fuerza. Sino construyendo más inteligente cuando nadie más lo haría. Preparándose en silencio mientras el mundo se reía. Pensando más lejos mientras los demás miraban solo el presente. Y cuando el siguiente invierno llegó temprano de nuevo, como siempre lo hacía, los cobertizos no se pudrieron, los tejados no cayeron, y ningún niño en ese valle tuvo que llamar a la puerta de un extraño en la oscuridad para susurrar por favor. Porque hay una verdad que esta historia lleva dentro y que no caduca con el tiempo, la preparación silenciosa siempre habla más fuerte que el ruido del mundo que se burla. No necesitas que nadie entienda lo que estás construyendo mientras lo estás construyendo. Solo necesitas seguir construyendo. El frío llega para todos. La pregunta es quién pensó cuando todavía hacía calor. Annie pensó. Y el valle vivió. Si esta historia te llegó, suscríbete para que no te pierdas la próxima. Deja tu me gusta para que más personas puedan encontrarla. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que construyó en silencio mientras el mundo se reía, y que después resultó tener razón? Me encantaría leer tu historia.